Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Agradezco infinitamente al Señor este privilegio grande y maravilloso que nos concede por su amor y por su misericordia. Nuevamente estar en este lugar para compartir las enseñanzas preciosas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Agradeciéndole infinitamente por la audiencia que usted nos presta cada semana para poder compartir juntos el mensaje y la enseñanza de la palabra del Señor. Nuestro propósito es la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y que cada uno lleguemos a la medida de la fe, a la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a orar al Señor pidiéndole esa bendición, que Él se glorifique a través de esta palabra y este mensaje sea de bendición y edificación a cada uno de ustedes. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, le agradezco en una forma especial este privilegio grande y maravilloso que me concede de poder compartir el mensaje precioso de su palabra, pidiéndole, Señor, que se glorifique a través de ella y que esta palabra encuentre un lugar donde poder obrar y que cumpla el propósito, Señor, por el cual usted va a enviar esta palabra. Ahora te pido por cada uno de mis hermanos y amigos en este momento que los bendigas amplia y poderosamente. Te pido también por los que están pasando momentos difíciles en su vida. Te pido que los ayudes, que los bendigas y que tu presencia y tu cobertura esté sobre cada uno de ellos. Gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Ahora, glorifícate a través de esta maravillosa enseñanza preciosa de tu palabra. Te lo pido todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, qué bueno que usted nos acompaña en esta hermosa tarde. Ahora compartiremos y iniciamos en este hermoso día el estudio explicativo y exegético de la epístola a los Efesios, escrita por el apóstol San Pablo. Vamos a leer la palabra del Señor, que la encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Vamos a leer este maravilloso contexto de la palabra del Señor. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Una de las cosas importantes, estimado hermano y amigo, cuando uno abre las páginas de un libro, es encontrar el tema del mensaje que encierra ese escrito. Y el tema de esta epístola, amigo oyente, es la iglesia invisible, la iglesia del Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el centro
del mensaje de esta hermosa epístola. Alabado sea el nombre de Cristo. Tenemos que entender, estimado hermano y amigo, que la iglesia del Señor es una. El Señor no tiene muchas iglesias. El Señor solo tiene una iglesia, porque Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo las iglesias. Por lo consiguiente, estimado hermano y amigo, esta epístola nos va a hablar sobre este tema profundo, sobre la iglesia invisible. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la estructura de esta epístola, mi querido hermano y amigo, es de la forma siguiente. La iglesia es comparada con un cuerpo. Es lo que nos explica el apóstol San Pablo en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo número 23. 2. La iglesia comparada con un templo. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 21. La iglesia comparada con un misterio. Efesios capítulo 3, versículo número 4. La iglesia comparada con un hombre nuevo. Capítulo 4. La iglesia comparada con una esposa. Efesios capítulo 5, versículo 25. La iglesia comparada con un soldado. Efesios capítulo 6, versículo 11. Esta es la estructura, estimado hermano y amigo, que nos presenta el apóstol San Pablo en esta maravillosa carta que él escribió a la iglesia de Éfeso. Ahora introduzcamos esta maravillosa epístola. He querido incluir en la introducción de este maravilloso escrito algunos elementos importantes, estimado hermano y amigo, que nos van a ayudar a entender la referencia misma de esta hermosa epístola. Y en este momento nos iremos al año 62 después de nuestro Señor Jesucristo. En ese año, 4 hombres salieron de Roma para dirigirse, amigo oyente, a la provincia del Asia Menor. Alabado sea el nombre del Señor. Este lugar en la geografía está localizado en lo que hoy conocemos como Asia Menor. Estos viajeros llevaban, amigo oyente, en su equipaje 4 de las más sublimes, bendito sea el nombre del Señor, escritos de la fe cristiana. Eso llevaban estos 4 viajeros. Documentos preciosos, amigo oyente, que serían invalorables si no existieran hoy. Roma no llegó a entender el significado de estos escritos salidos de la pluma de un prisionero desconocido. Si Roma, si lo hubiere sabido, habría buscado a estos mensajeros y destruir estos 4 escritos que ellos llevaban. Cuando se disponía del apóstol Pablo, les entregó a cada uno una carta para llevarla a sus propias comunidades cristianas. Amigo oyente, esta era la forma cómo poder distribuir
las cartas y las enseñanzas que edificarían la fe de la Iglesia del Señor. Estas 4 cartas, amigo oyente, son conocidas como las cartas de la prisión del apóstol Pablo, debido, amigo oyente, que las escribió mientras se hallaba prisionero en Roma, esperando la vista de su causante, el emperador Nerón, a quien el apóstol había apelado en su derecho como ciudadano romano. Podemos identificar bien a estos 4 hombres y sus respectivos destinos. Número 1, el primer hombre que identificamos, que era uno de los viajeros que portaba uno de estos escritos sublimes del apóstol San Pablo, que habían salido de la pluma de este escritor en lo más profundo de una cárcel romana, donde la linterna de aquella cárcel era muy poco la luz que daba, pero en medio de esa situación se escribieron estos 4 sublimes escritos del Nuevo Testamento. Número 1, este viajero Epafrodito. Él era de Filipo. Nos dice Filipenses capítulo 4, verso 18. Epafrodito llevó la carta a los hermanos de Filipos. Filipenses capítulo 4, verso 18 dice: Pedro, todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amigo oyente, este viajero fue el encargado de llevar esta hermosa epístola a los hermanos de Filipo. Número 2, Tíquico de Éfeso. Efesios capítulo 6, verso 21. Llevó la carta a los efesios. En el versículo 21 de esta epístola dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Ahora el tercer viajero que llevaba, estimado hermano y amigo, el otro escrito sublime del apóstol San Pablo. La iglesia de este mensaje y de esta carta era conducida por Epafras de Colosas. Colosenses capítulo 4, verso 14. Él fue encargado y comisionado para llevar esta hermosa carta a la iglesia en Colosas. Os saluda Lucas, el médico amado, y Epafras. La otra, estimado hermano y amigo, la cuarta, fue Onésimo, un esclavo de Colosas. Filimón capítulo 1, verso 10. Llevó la carta a Filimón, quien era su amo. Y San Pablo dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Amigo oyente, estas 4 cartas presenta un cuadro bien, estimado hermano y amigo, compuesto de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia y la vida cristiana
el funcionamiento e interrelaciones de todos ellos. Estas diferentes facetas presentan la vida, amigo oyente, cristiana en su más alta expresión. Veamos lo que nos presenta estas 4 cartas. Estimado hermano y amigo, las tomo en este aspecto de esta introducción como una información general, porque las 4 tienen algo especial. Fueron escritas desde un mismo lugar. Fueron escritas desde la prisión. Efesios, amigo oyente, nos presenta la iglesia que es su cuerpo. La iglesia, amigo oyente, que es su cuerpo, como dijimos al inicio, que es el tema de esta epístola. Esta es la iglesia invisible, de la que Cristo es la cabeza. Alabado sea el nombre del Señor. Colosenses nos presenta a Cristo, la cabeza del cuerpo, la iglesia. Aquí el énfasis está sobre Cristo, amigo oyente, más bien que sobre la iglesia. Filipenses nos habla del cristiano viviendo con Cristo como el elemento dinámico de la vida. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora la última epístola de las Escrituras en la prisión. Filemón nos presenta la vida cristiana en acción en una sociedad pagana. Filemón capítulo 1, versículo 17 al versículo 18. El Evangelio se puso en acción en el primer siglo y funcionó, estimado hermano y amigo. Así que, dice la epístola a Filemón en el versículo 17 y 18, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Bien, mi querido hermano y amigo, la iglesia en Éfeso. ¿Cómo fue fundada esta iglesia, estimado hermano y amigo? Uno de los aspectos importantes que encontramos en el libro nos explica de qué forma fue fundada la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Esta iglesia, amigo oyente, estaba en la agenda del apóstol San Pablo en su segundo viaje misionero. Después de pasar 18 meses en Corinto, Hechos capítulo 18, verso 11, se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Marchó entonces de estos 18 meses, San Pablo marchó a Éfeso con Aquila y Priscila. Hechos capítulo 18, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bendito sea el nombre del Señor. Se quedó en Éfeso muy poco tiempo, pero prometió a los hermanos volverles a ver.
Hechos capítulo 18, verso 19 y verso 21. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Ahora, estimado hermano y amigo, sus compañeros, Aquila y Priscila, permanecieron en Éfeso, donde Dios los usó para instruir en los detalles de las Escrituras a un gran predicador llamado Apolos. En Hechos capítulo 18, verso 24 y verso 26, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, aquí encontramos una clase muy importante que nos enseña este matrimonio, y es la forma como construir positivamente y ayudar el ministerio de alguien para que se desenvuelva mejor. Lo oyeron predicar. Después de oírlo, ellos consideraron que era muy importante instruirlo en una fase superior para que este elocuente predicador pudiese subir otro nivel, para que pudiese, estimado hermano y amigo, poder de esta manera ayudar a la iglesia del Señor. Pablo regresó a la ciudad durante su tercer viaje misionero y se quedó durante 3 años. Hechos capítulo 19, versículo 8 y versículo número 10. Estamos dando, amigo oyente, esta referencia para que nos ubiquemos sobre el origen y la fundación y el proceso que se llevó para establecer la iglesia en Éfeso. En el versículo número 8 hasta el versículo número 10 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, nos explica el texto sagrado. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada uno de esos días en la escuela de uno llamado Tirano. Verso número 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia,
judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En el versículo 31 del capítulo 20 encontramos lo siguiente: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Entonces, estimado hermano y amigo, el escrito sagrado nos explica que en el tercer viaje misionero del apóstol San Pablo, él se quedó en esta ciudad, como lo hemos leído, por un espacio de 3 años, dice la palabra del Señor. Ahora, la estadía del apóstol San Pablo en Éfeso quedó marcado por 3 eventos muy importantes, estimado hermano y amigo. Durante esos 3 años que San Pablo estuvo en Éfeso, se desarrollaron 3 eventos importantes. Número 1, la experiencia de los discípulos de Juan. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando allí a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. El siguiente caso, estimado hermano y amigo, que marcó la estadía del apóstol San Pablo en la ciudad de Éfeso, el caso de adivinación de los hijos de Escevas. Hechos capítulo 19, versículo 13 al 20. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Escevas, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
Ahora, estimado hermano y amigo, el otro evento que sucedió durante la estadía del apóstol San Pablo en su tercer viaje misionero en la ciudad de Éfeso, el espíritu de los defensores de Diana. Hechos capítulo 19, versículo 21, encontramos lo que nos dice la Escritura. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén y puede recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Verso 22. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio se venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Estimado hermano y amigo, durante su permanencia en Éfeso, el apóstol San Pablo escribió la primera y segunda carta a los Corintios. Esto significa que la pasión que había en el corazón del apóstol San Pablo, la responsabilidad apostólica por el remanente cristiano de hacerle llegar el consejo precioso de la palabra, no lo dejaba estar ocioso. En su corazón y en su mente siempre estaban las iglesias, el bienestar del pueblo y sobre todo la preocupación de los herejes que introducían herejías falsas y destructoras en la iglesia del Señor. Y durante esta estadía en Éfeso, escribió las dos epístolas a la iglesia de los Corintios. Primera de Corintios capítulo 16, versos 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, durante la estadía en esta ciudad de Éfeso, obró muchos milagros. Hechos capítulo 19, verso 12, dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Esto es el ambiente espiritual que había en esta iglesia en Éfeso, estimado hermano y amigo. Los ancianos de la iglesia de Éfeso
lo visitaron más tarde en Mileto, durante una breve parada allí en su camino hacia Jerusalén. Hechos capítulo 20, versículo 16 al versículo 22. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Bendito sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, se cree que Pablo se refiere a la carta de Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la Laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Los creyentes de Éfeso fueron los únicos que recibieron más de una carta de un escrito bíblico. El apóstol Juan también les envió un mensaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y versículo número 7. Amigo oyente, esta iglesia disfrutó más que ninguna otra de grandes predicadores. Entre ellos estaba el apóstol Pablo, Apolos, el apóstol San Juan y Timoteo, que fueron, estimados hermanos y amigos, predicadores que tuvieron en esta iglesia de Éfeso. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, Éfeso es como el libro de Josué del Antiguo Testamento. En la carta, en esta epístola, amigo oyente, la carta celestial del apóstol Pablo, se ha hablado de ella como la cumbre de las Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Después, amigo oyente, de estas referencias muy importantes acerca de la carta a la iglesia de Éfeso, su fundación, los hechos que pasaron allí, el tiempo de estadía del apóstol San Pablo, los predicadores que pasaron por esta iglesia, ahora entramos a la primera estructura de esta epístola, y es, amigo oyente, la iglesia es comparada como un cuerpo. Capítulo número 1 contiene
esta maravillosa explicación por qué la iglesia es comparada con un cuerpo. Ahora, estimado hermano y amigo, aquí encontramos la creación de este cuerpo. Efesios capítulo 1, versículo 1 al versículo número 14. Fue planeado y llevado a cabo por el Padre. La creación de este cuerpo fue planeado, amigo oyente, por el Padre en la eternidad pasada. Efesios capítulo 1, versículo 1 al versículo número 6. Veamos lo que nos dice la Biblia. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que se manifiesta, amigo oyente, en el llamado del apóstol San Pablo al apostolado. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, amigo oyente, hay 5 cosas muy importantes que encontramos en este contexto. Y lo primero es, nos bendijo. Este es un pretérito, amigo oyente. Nos escogió, nos predestinó, nos adoptó y nos aceptó. Alabado sea el nombre del Señor. En una eternidad pasada, el Padre ejecutó, amigo oyente, todas estas cosas en ese cuerpo que es el cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia invisible que un día el Señor va a levantar de esta tierra. Amigo oyente, todo esto, como usted hemos visto, cada una de estas palabras es un pretérito. Todo esto sucedió antes de la fundación del mundo. Ahora notemos, amigo oyente, lo siguiente. En relación con estos 6 versículos, notemos algo importante. El apóstol Pablo escribe y dice: a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Ahora, amigo oyente, acá hay una nota muy importante que necesitamos poner atención. Y es la preposición en, cuando dice aquí, cuando. Procede, amigo oyente, al nombre de Cristo. Se convierte en una palabra
más importante de esta carta. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, los teólogos han acumulado una buena cantidad de términos teológicos impresionantes para definir nuestra salvación. Palabras tales como redención, expiación, justificación, reconciliación, proposición y sacrificio vicario sustitutorio de Cristo. Estos términos están bien, pues representan aspectos de las muchas facetas de nuestra salvación. Amigo oyente, pero ninguno, sin embargo, parece del todo adecuado. ¿Qué significa, pues, ser salvo? Esta es una pregunta, amigo oyente, que la Biblia la responde de la manera simple. ¿De qué forma la responde? En Cristo. Ser salvo significa, amigo oyente, estar en Cristo. Es lo que significa ser salvo, no estar en una denominación. Lo que dice aquí esta carta maravillosa, que la salvación consiste, o ser salvo significa que la persona tiene que estar en Cristo. El pecador, amigo oyente, que ha confiado en Cristo para su salvación, tiene tanto derecho en el cielo como el Señor Jesucristo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol San Pablo escribe, Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, amigo oyente, observemos una nota muy importante de este versículo. ¿Cuál es esa nota? Es la palabra bendito es. Alabado sea el nombre del Señor. En el idioma griego, esta palabra bendito es, amigo oyente, eulogetos. Y esto significa hablar bien de, alabar y celebrar. Este adjetivo se usa solo para Dios. Si usted lee la Biblia, este adjetivo únicamente es dedicado para Dios el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. En San Marcos, capítulo 14, verso 61, encontramos, amigo oyente, las siguientes palabras. Mas él callaba y no respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Dejemos hasta aquí este estudio, amigo oyente, porque es demasiado interesante. Le invito para la próxima audición. Que el Señor le bendiga.